Perdona, volví a molestarte otra vez. Es que estoy enamorado de ti y no lo quieres. Padre, ¿estás bien? Padre, por favor, no te esfuerces, Padre. Ay, necesito hablarte. Sí, Padre, estoy aquí, pero por favor, no te esfuerces. Escúchame. Te escucho, Padre, pero por favor, no te esfuerces. Escúchame. Te estoy escuchando, Padre. Escúchame. Te estoy escuchando, cuidado, mi maquillaje. ¡Ah! Padre, por favor. ¿Qué pasa, Padre? Perdón, Padre. Perdón. Hijo, Te hago un masaje, te escucho. necesito que me escuches. Mírame. Te miro. Mírame. Mírame que te miro. Mírame, hijo. Necesito hablarte de la herencia. ¿De la herencia? De la herencia sí es. Esfuérzate entonces, Padre, esfuérzate. Padre. Sí, esfuérzate, Padre. Quiero saber qué hay sobre la herencia. Sí, Jacinto Iván. La herencia te lo voy a dejar a ti. Sí. Gracias, Padre. Yo sabía que la herencia... Pero... ojo. Padre, ¿pero qué? Jacinto Iván. Dime, Padre, apúrate. Tú tienes un hermano. ¿Qué? ¿Tengo un hermano? ¿Cómo? Sí. Tienes un hermano. Pero ¿cómo, Padre? Nunca me has dicho eso. Ya has esperado que llegues tu lecho de muerte para decírmelo. Jacinto Iván, escúchame. ¡Te escucho! ¿Cómo tengo un hermano? ¿Dónde está mi hermano? ¿Quién es mi hermano? La herencia tiene que ser solo para mí, Padre. Respira. Dale, Padre, respira. ¿Dónde está mi hermano? Jacinto Iván, esta herencia lo tienes que compartir tu hermano. No. Tu hermano es un leñador. Búscalo en el bosque. No. Padre. Ay, ya era hora que se muera. Pero ¿cómo que tengo un hermano? Mi padre que ya se murió. Un hermano leñador en el bosque. ¡Cazador! Cazador, por favor, ve al bosque y busca un leñador. Ese es mi hermano. Quiero su corazón. Quiero el corazón de ese leñador. Ve al bosque. Pero si usted no tiene hermanos. No importa que usted piense que no tengo un hermano. Vaya a traerme el corazón del leñador. A su orden, señor. Vaya, cazador. No puede ser que tenga un hermano. No puede ser. Espejito, ¿quién es el más lindo de este reino? Espejito, ay, estos espejitos inalámbricos hoy en día ya no tienen señal. Es que estoy asfixiado de ti. Perdona, volví a molestarte otra vez. Es que estoy enamorado de ti y no lo quiero. Es que estoy enamorado de ti y no lo quieres. Pero es que yo te amo, José Luis Eduardo. Pero lo nuestro no puede ser. Porque yo soy rico. ¿Cómo? ¿Vos sos rico? Perdón. No, vos sos un pobre. Vos eras pobre. Porque yo soy pobre y tú eres rica. Una dama de alcurnia. Sí, yo soy una dama de alcurnia, de familia, los más ricos de la ciudad. Además, mi madre es una señora de la alta sociedad. Y yo la tengo miedo a mi mamá. Porque ella es una señora muy importante. Yo sé que pertenezco a esa familia. Sí. ¿Qué podemos hacer, José Luis Eduardo? Yo no puedo ofrecerte otra cosa. Porque pan y cebolla bajo el puente a una bella dama, no sé cómo pueda. Bajo el puente y bajo el brazo, ¿qué tal?
Ay, no. ¿No? Ahí sí me ¿También baño. cebolla? Sí, sí, me baño. Ok, me baño. bueno, Con entonces este sí. frío no. No, Pero en ok. fin. Bueno, Pero lo de tu madre. sí. ¿Y si le buscamos su marido? No. Ella No no acepto. quiere saber nada de nadie. Ella solamente quiere hacernos la vida imposible a mi hermana y a mí. Pero ¿cómo puedes casarte con un hombre a quien le llaman el negro? ¿Qué? ¿Cómo le dicen? El negro. ¡Hija! Oh, Mamá, acá estoy, mamá. Hola, mamá, ¿cómo acá estás? Vamos, ¿por qué te pusiste esa ropa otra vez, mi? Es que mi hermana y yo no pudimos lavar toda la ropa, mamá. Bueno, Bueno. Sí, bueno, sí, mamá, sí. tengo dos noticias. ¿Sí? ¿Buena, mala, algo? Una buena Sí. y una mala. No. ¿Empiezo por la buena Por favor. o por la mala? Por la buena, mamá, por la buena, porque seguramente me veniste a contar que yo no me voy a casar con nadie. Nadie que a mí no me guste. No. La buena está en mi pieza, así que no te preocupes. ¿Cuál es la buena? Te cuento la mala. Sí, la mala. Es muy mala. Tania, estamos en la quiebra. Con decirte que esta ropa que tenemos es alquilada, ¿eh? ¿En serio? Estamos mal. Pero me queda bien. Sí, pero aguanto. estamos mal. Me queda chica la ropa. No te puedo mostrar la espalda porque se me va a caer el vestido. Mamá, yo no puedo permitir que tú vivas así. Tú vas a ser la solución de la familia, Tania. ¿Cómo, mamá? Tú vas a hacer- ¿Qué tengo que hacer? Cállate. Bueno, me callo. Te vas a casar con un millonario que va a salvar nuestra posición. Te vas a casar con el hombre que yo te diga, Tania. Mamá, pero yo amo a otro hombre. No me interesa. Y un hombre que me gusta. No me interesa. Pero yo lo amo. Es nuestra posición social y total también que me salió esa palabra. Así que, Tania, Tania, Mamá, vas a hacer el sacrificio por esta familia. pero madre, no puedo. Mis sentimientos son muy fuertes. ¿Qué hago, mamá? Ten piedad. Déjate de decir estupideces, Tania. Ok. Bueno. Y mamá, Le voy a hacer pasar a tu prometido, Mamá. que tiene mucha plata. Así que compórtate. Ay, mamá. Jacinto Iván, Buenos días, bella señora. ¿cómo te va, querido? Un placer. A ver tu saludarla. billetera. Ay, Otra vez Dios. saco. Tengo el maletín en uno de mis carros con mis caballos. Ay, mamá. Hija, mírale. Por favor, mírale. Sí, está bien. Buenos días, bella dama, Tania María de los Ángeles. Hola. ¿Sabe tu nombre completo? Ay, mamá. Saludale, mi hija. Hola. Buenos días. Saludale, mi hija. Buenos días. Dignísima. ¿Querés ser pobre? Mamá, no quiero No ser querés ser pobre. buena, saludale. Mamá, yo no quiero ser pobre, pero Saludale. tampoco. Mira lo que es. Nada que ver. Saludale. Nada que ver, mami. Saludale. Permiso. Hola. Disculpen. Buenos días. Buenos ¿cómo está, días. bella dama? Buenos días. Tengo otra hermana. Sí. Sí, te cuento. Pero Es re linda. Y no sabes lo que es un pelo divino, largo, sin duda, sedoso. un placer formar una familia Nadie con te tan escucha. bellas damas. Perdón. Por suerte solo decía buen día, bella dama. Sí, sí, ya te saludé. Ya te saludé. Será un te placer. estaba diciendo que tengo una hermana re linda. Será un placer saludar también a esas hermanas que usted tiene. Y no sabe lo que es. Cocina, lava, plancha, todas cosas. Casi Bien. es Cenicienta. Pero no. ¿Y usted? No, yo no hago nada. Pero me parece perfecto, sus bellas manos no pueden mancharse. No, también hago pueden ni muchas siquiera- cosas. Hago. Te prometo que yo cocino, también lavo, plancho, todo hago. Es bueno poder hacer de todo en una casa. Bueno, y a mí me gusta andar por el bosque. Vayamos por el bosque. No, sola no. Yo no me voy contigo sola ni Con, a la esquina. con su madre. ¿Su madre dónde está? Con mi madre y mi hermana y si se puede una amiga más. Vayamos todos al bosque entonces. Sí, porque tenemos ganas de tomar helado, comer. Se viene la pachanga en el bosque. No, yo te cuento que queremos ir a pasear y el cine, todas cosas. También al cine de la selva. Sí, claro. En esta época todavía no hay cine, pero vamos, ¿Vos sí? creo. No sé. Bueno, de todas maneras, yo tengo que pedirle permiso a mi mamá. ¡Mami! ¿Verdad que no podemos irnos a ningún lugar? No, ¿verdad que no? Billetera.
Digo, no, hija, todavía. Todavía no, Acompáñeme a por mi favor. carro y tengo algo que mostrarle. Mamá, hablar más con mi mamá. Vamos, bella dama. ¿Qué pasó, Jacinto? Perdón. ¿Se va a ir o no conmigo al carro? No, vamos a estar hablando después. Hija, tranquila. A tu pieza. A tu pieza. Adelante, por favor. Ya está, gracias. Un poco rebelde su hija. Ah, no te preocupes, se va a enamorar de ti. Conquístala. Eso espero. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Yo sé que va a terminar perdidamente enamorada y seremos una bella pareja. Este capítulo continuará. Es que estoy enamorado de ti y no lo quieres. Mamá.